Muy buenas tardes, queridos y queridas eternautas que nos seguís por este canal de YouTube en el que unos cuantos mortales, hablando de inmortales, tratamos de entretenernos analizando textos, comparándolos, exponiéndonos en función de cómo sea el formato que tenga nuestro programa. Ya veis que es bueno, variado y que va un poco a ráfagas, a rachas. Últimamente estamos con este formato de las literaturas extremas o textos que de alguna manera pueden eh, encuadrarse en ese concepto de literaturas que nos llegan o de países remotos o de culturas exóticas o porque son extremos en su propuesta narrativa. Eh, Hoy traigo yo un relato que ahora os presentaré después de hacerlo como es habitual con mis contertulios. Tenemos a Graciela Molinelli en el otro lado del Atlántico, ya en ese invierno, ¿no? Que para nosotros es tan Ah, extraño, ¿no? En esa así confrontación es. de temperaturas. Buenas Un tardes, in- Graciela. Buenas tardes. Es un invierno suave, pues. Es un invierno de 10 o 20, o 10 o 15 grados. Es que es el invierno del antropoceno. Ah, Es sí, verdad, así es es. verdad, Así es es. verdad. ¿Quién sabe cómo Por será el esas, verano? por esas latitudes nos vamos a mover hoy, como nos anticipaba Lázaro. Buenas tardes, Lázaro. Hola, buenas tardes. A Lázaro lo tenemos hoy muy primaveral o guayabero o Bueno, tropical, ¿no? Con esta Sí. camisa, ¿no? Juvenil que también le sienta y que seguramente le ayuda a pasar estas calores, estas temperaturas, que también muy floreada, como es habitual, sí, nos recibe hoy María José. ¿Qué tal, María José? ¿Cómo llevas el calor? Hola, lo llevo regularcillo, como casi todos, aquí aguantando como podemos. Bueno, pues a ver si la literatura nos acaba de refrescar, aunque creo que David Monteagudo, que lo tenemos también por Vilafranca. Hola, David. hola, buenas, ¿qué tal? Sentirá que en este lugar de descanso, que es el de una silla frente al ordenador, no tendrá nada que ver con esos 100 kilómetros que nos decía Off the Record, que ha transitado hoy en una estupenda bicicleta junto a otros personajes Cierto. probablemente no menos extremos, ¿no? Ya veis que aquí nos gusta sufrir, o lo parece, y dejando al margen, ¿no? Esas tendencias masoquistas que cada uno puede tener más o menos manifiestas. Hoy venimos a hablar de un texto titulado Antropoceno, ¿sí? Un texto de una autora chilena muy joven, ¿sí? Carolina Brown, eh, que yo he venido a traer a esta sesión después de que lo haya descubierto. No sé si se verá más o menos el libro, sí, lo acerco un poquito, que quede más o menos enfocado, que como tengo Nuevas el... Sí, se ve. emergencias. Nuevas emergencias, Sí, nuevas emergencias, que es el título 88, un número redondísimo de la editorial Candaya, una editorial que además nos queda muy cerca a los que somos del Penedés, ubicada aquí en esta zona de la provincia de Barcelona, en España. Sí, es un cuento que está recogido bajo este título de Nuevas Emergencias, que por lo tanto trata de dar visibilidad a nuevas voces narrativas de autores y autoras jóvenes, principalmente eh, latinoamericanas, también algún español, y que yo he venido a traer aquí, pues me gustó mucho este texto y porque además es un texto que creo que se ajusta muy bien a esta propuesta de literaturas extremas. Me parece extremo por el lugar en el que se desarrolla el escenario de este cuento, me parece extremo por la situación que plantea, por el conflicto al que nos aboca. También me parece extremo por ser un texto futurista, ambientado en un tiempo posterior al que habitamos ahora, aunque probablemente si no tuviéramos las marcas temporales no nos habríamos dado cuenta. Un texto que nos arroja, pues eso, luz. También a un ámbito como es el de la ciencia, de las personas que creemos a veces muy glamurosas, pero que en su quehacer científico, becarios postdoctorales o doctorandos o investigadores que a veces se ven en situaciones muy, muy extremas, en tareas que pueden resultar en la cercanía, vistas con lupa, también un poco absurdas, pero que nos arroja en este texto a una manera muy fresca, también arriesgada de contar lo que nos cuenta, a, a un conflicto, por otra parte, también muy conocido, ¿no?
Tiene elementos el cuento que lo pueden situar en el orden de lo fantástico, si uno hace una interpretación de algún personaje, quizá en ese orden, o hiperrealista, incluso si uno le da una contextualización más científica pues, a lo que ocurre. De la autora, aparte de lo que he dicho, no puedo decir gran cosa más. Yo no conocía a Carolina Brown hasta que la descubrí en este texto. Aún así, pues he rastreado un poco su página web, ¿no? Y os daré 4 datos. Voy a leer directamente lo que aparece en su página web. Carolina Brown, Santiago, 1984. Se aficionó desde temprano a la escritura y el dibujo. En la universidad cambió el dibujo por la fotografía y siguió escribiendo. Es licenciada en Lengua y Literatura Hispánica por la Universidad de Chile, comunicadora multimedia por la Universidad del Pacífico y máster en creación literaria por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, un máster en creación literaria que tenemos aquí bien cerca, dirigido por Jorge Carrión, que además es en este caso, el editor, ¿no? La edición, pese a estar en Candaya, corresponde a Jorge Carrión. Y de alguna manera este libro recoge pues, justamente los textos que mejores bondades habrán mostrado de los diferentes alumnos que han pasado por el máster, ¿verdad? Nos dice también que Carolina imparte talleres de escritura creativa, de apreciación literaria y fotografía digital. Ha publicado el libro de cuentos En el agua en 2015, que ha sido seleccionado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura del Gobierno de Chile. Las novelas El final del sendero en 2018, publicado por MC, y Nostalgia del desierto, también por MC en 2021. Finalista del premio Fundación Cuatro Gatos 2023, la novela juvenil Duncan, que apareció publicada por Planeta en el 2022. Y también es autora de la colección de cuentos Rudas, ¿sí?, de la editorial Noctámbula en 2019. También publicada en España por Ediciones Lastarria y Demora en 2021. Y bueno, ya vemos que es una autora con un cierto recorrido editorial y que creo que en este texto, que no sé si ejemplifica muy bien su obra o parte de su obra, porque el resto de su obra para mí me resulta desconocida, pero que este texto en cualquier caso es un anzuelo que me llevará seguramente a descubrirla en estos cuentos que tiene en Ruda y posiblemente también en alguna de sus novelas. Yo me voy a abstener de momento a hacer ningún comentario sobre el texto, más allá de las pinceladas que he dado para los que nos escucháis. Si no lo hayáis leído, pues el texto sitúa la acción, la trama o en fin, o el escenario en un par de investigadores, un hombre y una mujer que se encuentran en una base científica en la Antártida, más en la zona interior, donde estas bases suelen ser más precarias, o así nos informa el texto de ello, en un futuro que yo he calculado por las referencias temporales que nos da el texto en el 2045, por lo tanto, todavía faltaría un tiempo para llegar a ese tiempo en el que nos sitúa el texto, y en el que estos dos personajes que tienen una relación de cierto, no sé, no me atrevería a decir de odio, pero sí de cierta contraposición vital, que además está acentuada por las dificultades de la convivencia, que son, por otro lado, ineludibles, ¿no? Cuando uno comparte un pequeño espacio de convivencia y donde todo está reducido a la mínima expresión, emergen ahí toda una serie de desavenencias que más o menos contienen, para no poner en peligro la misión que los ha llevado hasta ahí, que es recolectar las defecaciones de los pingüinos, de un tipo de pingüino en concreto, para poder evaluar a través de esos residuos cuál es el nivel de contaminación a los que están expuestos estos animales tan simpáticos, ¿verdad? Y todo eso contextualizado en un escenario donde el cambio climático está llegando a puntos que probablemente, con las previsiones que hacen, hagan incompatible la vida humana más allá de 200 años, por lo tanto nos sitúa en un escenario apocalíptico, y ahí emerge la figura de un personaje un tanto tenebroso que yo creo que es un punto desencadenante para acabar de darle fuerza dramática al relato, con un desenlace también singular, ¿no?
A mí es un texto que me gustó, que me impactó también en su momento cuando lo leí, porque lo considero original y, en fin, y muy fresco, más allá de las temperaturas en las que estos personajes, ¿no? Llevan a cabo sus peripecias. Y que pensé que podría encajar bien en estas tertulias. O sea que, sin más y sin dictaminar esta vez el turno de palabra, os dejo a que quien tenga ganas de arrancarse, pues que me diga qué le ha parecido el texto y si lo ha disfrutado. Bueno, empiezo yo, vale. Muy bien, Lázaro. Sí, porque realmente a mí me pareció un cuento extraordinario, una narración fuera de serie, bueno, que tiene mucho de Lovecraft, ¿no? Así, es una narración de una aventura, de aventuras y también terrorífica, ¿no? Tiene un punto de Bram Stoker, de Drácula también, ¿no? Pero con detalles muy singulares. Por ejemplo, que los pingüinos defecan plástico, pero te pone una tapita de Pepsi-Cola, otra tapita de Sprite, ¿no? Eh, y, y bueno, todo eso sí que es apocalíptico, totalmente apocalíptico, terrorífico, ¿no? Si ese es el futuro que nos espera, en verdad sería terrorífico, con una Antártida ya sin nieve casi, y con personajes, y luego el personaje este que es una especie de, vais a ver qué le pasó, una especie de vampiro antropófago que aparece por ahí, y bueno, y que luego contagia. Hay detalles realmente muy bien. Por ejemplo, que le muerde al compañero de Alex, la protagonista, la que cuenta en primera persona, ¿no? Y alcanza a morderle la primera falange del dedo índice, si no me recuerdo mal, ¿no? Si no recuerdo mal. Así es. Sí, y entonces es que tú visualizas, eso es lo extraordinario, las descripciones que te permiten visualizar lo que está contando. Y entonces se le ve el huesito, ¿no? El huesito de la falange, ¿no? Es realmente impresionante, ¿no? Bueno, no queda mucho más que decir, es un cuento que hay que leerlo, que yo recomiendo a los que vean esto que estamos hablando ahora, que lo busquen, que lo consigan. Está en Editorial Candaya. Realmente es un cuento que a mí, igual que a ti, José, me ha impactado sobremanera, ¿no? Lo digo así, aunque odio la palabra, el verbo impactar, ¿no? Digamos que me ha impresionado. Por ahora es todo lo que tengo que decir. Pues muy bien, me parece fantástico que hayas arrancado con esta y que te haya gustado, la verdad. No sé quién quiere seguir, quién quiere sumarse. Pues no sé, si os parece. Venga, María Digo José, yo y algo. tanto, perfecto. Pues a mí me ha dejado trastornada, la verdad. Me ha gustado muchísimo, pero me ha dejado profundamente trastornada. Quizá por tres razones. Primero, por la repugnancia que me ha ocasionado la lectura del texto, el soliloquio de la narradora. También por la atracción que, sin embargo, me mantenía pegada a la lectura, no podía separarme de ella. Y después por la admiración sin límite hacia la fuerza narrativa de esta mujer tan joven. Bueno, es un relato que transcurre en un soliloquio interno y a través del cual ella nos va presentando el escenario y el escenario, su propia situación, sus reflexiones y cómo van sucediendo algunas cuestiones de violencia extrema que se suceden sin que ella
contara con ellas. Pero es que, claro, el escenario que cuenta, que ella describe, es tan áspero, tan duro, y las condiciones de trabajo son tan extremas que van creando una gran frustración en la narración de ese soliloquio. Al principio, a mí al menos me lo ha parecido, ya se ve una cierta frustración en su condición sexual. Pero no solo eso, también aparece una frustración en su labor investigadora. Ella se ha doctorado, ha estado muchos años preparándose para al final dedicarse en condiciones pésimas, de penuria extrema, a analizar la caca de los pingüinos. No es que el asunto no tenga importancia per se, quizá la tuviera y quizá ella como investigadora pudiera sentirse bien ante esa misión, pero en las condiciones en que tiene que hacerlo, sin la confianza en las personas y los organismos que han dado pie a esa investigación, y con la compañía del otro investigador que le da asco y repugnancia, aunque también le inspira una cierta ternura en determinados momentos, es difícil que tenga un ánimo sereno, y esa falta de serenidad en el ánimo se demuestra en que al principio lo dice reiteradamente: necesita un terapeuta. No se puede soportar todo aquello sin la ayuda de un terapeuta que no tiene horas, porque el seguro médico es de los más básicos. Bueno, la presencia del medio está muy presente, muy presente. La relación con su compañero es todo lo que puede explicar. No hay mucho más que explicar. No suceden cosas. Al final, toda esa situación de frustración, de desolación, se concreta en unas situaciones de violencia extrema. Una de ellas es para salvar a su compañero de unas acometidas que a mí no me ha quedado claro. Este personaje que irrumpe, ¿de dónde viene o qué es? ¿Quién es? No me ha quedado claro, pero sí que desde luego ejerce una violencia sobre su compañero. Inicialmente ella trata de marginarse del asunto, y cuando ve que es grave toma partido para ayudar a su compañero. Y esa violencia se desata de una manera horrible. Pero es que después vuelve a sucederse la misma violencia, esta vez para salvarse ella misma del compañero, que le debería tener cierto agradecimiento. En fin, las condiciones son tan extremas que las reacciones son también muy extremas. Pero aunque no es un tipo de literatura amable, no lo es en absoluto, es durísima, es un privilegio leerla. Yo creo que es una gran escritora, esta mujer tan joven, que ha sido capaz de explicar esta historia con tantísima fuerza. Los diálogos son muy breves, son escuetos, no hay literatura, pero sin embargo las descripciones son minuciosas, son detallistas. Todo el horror que cabe en las palabras lo expresa ella en las descripciones que ponen los pelos de punta, pero de las que no te puedes separar, porque esa fuerza narrativa que ella despliega te aprisiona sin que tú puedas evitarlo. En definitiva, me parece un cuento que refleja una gran desolación, una falta de confianza en el mundo, en los organismos, en los hombres, y una amargura vital que bueno, parece que no tenga remedio. Es todo lo que yo quería decir.
Muy bien, pues no sé, ha salido muchas veces, no las he contado, pero muchas veces has dicho la palabra extremo, ¿no? Violencia extrema, situaciones extremas, reacciones extremas, ¿no? A mí me parece que eso pone en valor, ¿no? El que el cuento encaja en estas tertulias, ¿no? Donde lo extremo tiene que estar, ¿no? En esta serie que venimos desarrollando. Yo, para que quien no haya leído el texto, a lo mejor le entren un poquito de ganas. A mí me parece que toda esa fuerza narrativa ya está en el arranque del cuento, ¿verdad? Yo que soy muy fetiche de los arranques, si me lo permitís, voy a leer el primer párrafo para que quien nos ve, para los que nos veis por YouTube, con esta lectura, si no lo habéis leído ya, lo hagáis de manera inmediata. El cuento arranca así. Me he pillado varias veces al día pensando en la papada de pelícano de Octavio. Dedicarse a la investigación a tiempo completo tiene la desventaja de que te empuja a fantasear. Se pasa mucho tiempo solo y el muestreo es una tarea repetitiva. Además, ¿quién no ha soñado con matar a un compañero de trabajo? Todos, obvio, claro que sí. La gente tiene esta imagen de los científicos, gente evolucionada y circunspecta. ¿Cómo es la palabra que ocupa para los ingleses? ¿Flemáticos? A mí me parece que ya en este arranque, ¿no? nos desborda, ¿no? Con esta perspectiva del narrador que ya no sabemos qué nos va a contar, pero sí tenemos claro que queremos que nos cuente más. Y a mí me parece que ahí es donde hace un alarde de esa fuerza narrativa. No sé, Graciela o David o Graciela, quien quiere continuar. Bueno, pues mira, José, eh, primero hice algunas investigaciones acerca de la literatura extrema. Encontré un trabajo acá de un profesor de letras, Ubiña, que dice que es un invento argentino, pues esto Lázaro debiera saberlo, de aproximadamente los años 70. Vincula la literatura extrema con Saer. Uno de los cuentos de Saer yo lo traje acá a la tertulia, y he tardado en leer el libro de Ubiña, que no he terminado porque es bastante filosófico y es difícil de leer, no es sencillo, lo cita Adorno. Entonces, bueno, pues presenta muchas dificultades, pero he logrado desentrañar que de alguna manera la literatura extrema vendría a vincularse con la descripción minuciosa de sentimientos interiores vinculados al exterior que se plantea en la literatura en ese momento. Y este cuento encaja perfectamente en eso, porque es la minuciosa descripción de un sentimiento interior vinculado con el escenario exterior que pinta. Bueno, desde ese punto la encontré realmente bien personificada. Luego el cuento también me dejó, como dice María José, trastornada, porque este pensamiento acerca del destino del planeta es algo que hace bastante tiempo ya a mí me preocupa. De hecho, ahora, en este mismo momento, las enormes inundaciones que sufre la India, con los pobres temiendo que los saludes los maten. Bueno, en Venecia los turistas, en Europa la tremenda ola de calor en el sur, lo que está pasando en Estados Unidos, son nada más que anticipos de algo que no sabemos a dónde nos conduce. Acá la autora tiene una enorme, es magistral la manera como describe en pocos trazos cosas que están en el mundo. La gordofobia con el olor del gordito, su papada, eh, bueno, pues esa cosa maciza, su actitud frente a la vida que es pusilánime, están todas las características del gordito ahí puestas en pocos plumazos. La fobia que tiene el gordito por una muchacha trans, la calificación que ella misma hace de sí misma cuando dice que tú dices que gente como yo no debiera existir, y después cuando habla de su carrera dice, ¿cómo este puesto se lo van a dar a alguien como yo? Entonces parece que en el 2045 esto todavía seguiría existiendo, ¿no? El tremendo calor es una cosa que
que pone y que realmente es tremenda, ¿verdad? Bueno, ese futuro que nos pinta, ¿no? El futuro que nos pinta, todo hay que pagarlo, dice, porque tal vez haya que pagarlo. Y los servicios médicos, que parece que son para unos muy pocos, porque si los científicos ni siquiera pueden tenerlos, o sea, no pueden acceder ni siquiera a la terapia. Y después el marco de la tremenda soledad, porque parece que esto, que es un destino que marca, digamos, que marca con demasiada crudeza el destino mortal de la muerte, es la muerte en soledad. Yo creo que la muerte sí es una instancia de soledad, realmente no es una cosa que se pueda compartir, pero aquí está terriblemente cruda, pintada con una crudeza inusual. Bueno, y es entonces muy impresionante, ¿no? Pero lo que me ha maravillado, y quisiera que José luego me mande por escrito los otros trabajos de Carolina Brown, es la maestría en la descripción de todas estas situaciones. A la par claro, me ha emocionado, porque yo como argentina identifico muchos de las cosas chilenas en el lenguaje, ¿no? Pues el chileno de huevón, el chileno de harto sabemos, este lenguaje que a uno lo enternece porque lo lleva a estos viajes que ha hecho, ¿no? A la hermana República de Chile pasando la cordillera, y a los chilenos que uno conoce. Bueno, pues por ahora eso. ¿Eh? Muy bien, Graciela, excelente también. Pues no sé, David, por dónde vas a meter el pitón hoy? No, no, porque estoy básicamente de acuerdo con todo lo que se ha dicho, prácticamente, con los comentarios que habéis hecho. Estoy de acuerdo y, en todo caso, apuntar alguna cosa o algún otro punto de vista. Yo creo que es un texto que es muy moderno y muy propio de un autor de la generación que es esta chica. Fijaros que hay tema como la cuestión de género, la cuestión trans, ¿no? De una persona que no está de acuerdo con el género biológico o fisiológico que tiene. Luego está también el tema digamos, del ecologismo, del peligro este en el que está nuestro planeta realmente, de una degradación que no tenga marcha atrás, que también es muy propio de generaciones muy jóvenes, pensemos en Greta Thunberg, en casos de estos, y luego también por los zombies, porque aquí hay una palabra que no ha dicho nadie, se ha dicho vampiros, se ha dicho no sé qué, y claro, yo creo que es un zombie de libro, el personaje ese que aparece, ¿no? Entonces, o sea, una persona que está muerta, pero que sigue en pie, y además con la agresividad esa y con la necesidad de comer a las otras personas, y que además les transmite esa misma infección o esa misma enfermedad, ¿no? Entonces, el zombie también es una cosa muy, digamos, moderna y muy contemporánea. Aún así, yo, al principio, porque no tenía muy claro toda esta cuestión cronológica, que al parecer sí que hay unas referencias que nos hablan de que estamos ya en un... Pero yo he querido ver, curiosamente, no sé por qué, porque tampoco están en la zona, quería ver en ese personaje que va con una ropa como militar o no sé qué, a una víctima, una víctima de la guerra de las Malvinas, ¿eh? A un zombie de aquella guerra, ¿no? Que sea de hace muchos años. No sé por qué vi algo que se me relacionaba con eso. Entonces, lo que quiero comentar es que estoy de acuerdo con lo que habéis dicho de esa capacidad para transmitir situaciones, para explicarlas muy bien, sin grandes descripciones, porque no se pierden dar muchos detalles, pero es muy certera en cómo explica, porque no es solo descripciones, digamos, de cosas estáticas, sino que son situaciones
son estos movimientos, estas interacciones corporales, y eso todo está muy bien explicado. Y también lo que hace que el texto sea muy creíble y que tenga fuerza es la psicología del narrador, o sea, o esta narradora, ¿no? Es una psicología con unos matices, ¿no? Con una serie de cosas que es creíble, digamos, resulta creíble. Y lo que tiene el texto es que es muy original, ¿no? Es muy original por el lugar en el que se desarrolla, por la cuestión que nos plantea, por esta relación entre los dos compañeros de trabajo, digamos, que es, o sea, no hay tópicos, es todo como muy fresco. También se ha dicho aquí la palabra fresco, ¿no? Muy original, yo creo. Y lo que le vería yo es que es un texto que un poco se va animando y que quizás incurre, no sé, ha dicho Lázaro que le ha recordado a Lovecraft, a Lovecraft, hombre, quizá por el tema del personaje ese que aparece, ¿no? Pero claro, Lovecraft es muy redicho y habla con un lenguaje muy correcto y muy académico. Y en cambio aquí esta narradora, como es una narradora y habla desde la intimidad, pues incurre en un compadreo y en un lenguaje muy coloquial, ¿no? Entonces yo también quería avisar un poco sobre los peligros que puede haber en usar un lenguaje muy coloquial, muy de la calle, con expresiones. El peligro básicamente es que también son cosas, primero, que son cosas locales, ¿eh? Y siempre luego hay que traducirlas o simplemente meterte ahí en cosas que no, meterte dentro sin intentar comprender algunas expresiones, lo que significa o lo que sea, aunque por el contexto también se puede saber. Y luego también que es una cosa que también tienen caducidad, ¿eh? Las expresiones, expresiones estas tan populares, tan del habla que se usa en la calle, tiene caducidad. Entonces yo no sé si en el 2045 habría otras expresiones diferentes y no habría estas expresiones tan, aquí diríamos en España, tan castizas, propias o tan cheli de lo que habla en la calle la gente, ¿no? Siempre hay quizá un riesgo, pero claro, está plenamente justificado por el hecho de que está narrado en primera persona desde una voz completamente subjetiva de un personaje, ¿no? Pero sí, está muy bien y muy bien explicado los matices de esa repulsión que siente por el personaje, pero como ha dicho María José, en ciertos momentos no exento de cierta ternura o de una lástima por él y como intenta ayudarle cuando ve que tiene problemas, ¿no? Y, en fin, un texto interesante, un texto que tiene interés, que se lee desde el principio con interés, con ganas de ver en qué acaba esto, ¿no? Y un relato moderno, un relato de zombies, básicamente es lo que yo veo ahí. Muy bien, David. No sé, yo creo que de momento nadie bueno, a excepción de esas cuestiones más de orden generalista que tiene que ver con el uso, ¿no? A veces demasiado coloquial y del momento que pueden ir en contra de cierta trascendencia de los textos. Bueno, yo creo que habéis dicho cosas que se reflejan muy bien, ¿no? en el texto. Habéis hablado de la contundencia de los diálogos y de la brevedad de los mismos. Prácticamente no tienen ningún tipo de acotación. Voy a leer, nada, algunas líneas de uno que yo creo que además pone de relieve también una afectividad entre estos dos personajes que no ha sido declarada, pero que uno puede medio intuir, ¿no? Y entonces cuando el tipo Octavio, ¿no? Que ya ha sido agredido por el zombie, está si es que es un zombie, vamos a aceptar que es así, porque eso tampoco queda resuelto y queda bastante ambiguo, pero por la descripción que nos hace, ¿no? Podría perfectamente encajar en esa figura literaria, y no solo literaria también, ¿no? Todos sabemos que existen ciertas formas reales de zombies, que es una práctica que se practica en Haití
y que tiene la capacidad de mantener a ciertas personas en un estado de inconsciencia y automatización. En fin, yo no es que sea muy experto en el asunto, pero me consta que hay casos documentados. Pero no sé si es el contexto en el que nos dice, pero bueno, aquí hay un fragmento, ¿no? Cuando él ya está afectado, está en ese proceso de transformación y tiene miedo a morir. Bueno, no es algo que se diga claramente, pero él tiene miedo a morir y a morir solo principalmente. Entonces, dice, tú eres gordofóbica, Alex. Puede ser, tú eres varias cosas también. Alex, ¿qué? No me quiero morir virgen. Te dije que no trataras de abrazarme, perdona. Le tomé la mano, la buena. Sudaba tanto que había dejado una mancha de humedad sobre la colcha. Alex, yo sé que lo que estáis pensando, pero no llames a O'Higgins. Tenemos que terminar nuestro muestreo. Calma, lo podemos ver mañana. Bueno, yo creo que en esas líneas, ¿no? Ya nos ha dejado ver un montón de cosas, ¿no? En esas líneas está esa forma coloquial, ¿no? A veces de hablar, está esa contundencia y está esa tensión que está permanente entre estos dos personajes, de momentos de confrontación y odio, pero también de un cierto amor que subyace y del que ella, ¿no? Se hace cargo en el momento en que lo ve a él en esa situación tan débil. Y por otro lado, a mí hay una cosa que me ha gustado mucho, que, que no tiene tanto que ver con la capacidad de descripción, sino con la capacidad de evocación. Yo creo que es el gran recurso literario que tiene Carolina, ¿no? Porque es capaz de, con una frase, evocarnos toda una secuencia de actos muy significativos sin necesidad de nombrarlos o enunciarlos, ¿no? Cuando el tipo ya se le abalanza y va en busca de ella y, en fin, parece ser que ya ha sufrido esta transformación, dice un parrafito también para mostrar a lo que me quiero referir. Dice, el cilindro estaba lleno, pesaba, se refiere a un extintor que ha cogido. Nadie lo había usado antes. Puta Antártida, el único continente sin armas de este planeta. Yo te digo, en esta línea de trabajo hay que arreglarse con lo que hay. Quizás podría intoxicar a Octavio con una descarga de polvillo químico antes de reventarle la cabeza. Lo veo tan claro, cruzando la puerta con los brazos extendidos hacia mí. La piel de su rostro tenía un color gris azulado, los labios pálidos, casi blancos. Olía a pescado. Eché los brazos hacia atrás para ganar impulso. El hueso frontal es la parte más dura del cráneo. Y lo deja ahí. Y dejando eso en suspenso, después de esa frase en la que nos informa de que el hueso frontal es la parte más dura del cráneo, probablemente una verdad científica, nosotros somos capaces de evocar cada uno a nuestra manera cómo ha sido el impacto, la crudeza del mismo y las consecuencias que ha tenido. Y yo creo que la capacidad de narrar de manera sublime no está tanto en enunciar como en evocar. Por lo menos yo la aprecio mucho, esa capacidad. Y creo que Carolina aquí hace gala de manejar este recurso de una manera excelsa. En fin, no sé si tenéis alguna cosa más que añadir o no. Hay poca confrontación hoy, que siempre eso hace que alarguemos Bueno, los programas. Di, David. yo hay una cosa que quería decir y que me la he dejado en la intervención, que es que, curiosamente, también voy a decir una palabra que no se ha usado tampoco aquí, curiosamente, así como en el anterior programa con aquellos microrelatos de aquel autor tan impresionantes. Todo el mundo estaba de acuerdo o sacaba como el tema del sentido del humor y yo, bueno, me costaba verlo. Aquí, en cambio, nadie ha mencionado el sentido del humor. Veo que todo el mundo, todos os habéis tomado el texto muy en serio porque os ha impresionado por cosas que son muy repulsivas o son muy fuertes, ¿no? Pero el texto también está, yo creo, le veo un tono que también se puede tomar con un sentido del humor o un tono juguetón, un tono guasón,
O sea que también le veo el sentido del humor que no se ha mencionado, ¿eh? Yo digo simplemente que es probable que lo hayáis percibido también, En algún pero momento aparece, sobre sí, todo cuando ella dice, no sé qué, le contesté coqueta. No sé si recordáis esa por frase. ejemplo, sí, Sí, sí. sí, alguno, Pero pero que, pero que Sí. es un texto destroyer, ¿no? Un texto cañero. O sea, quizás la autora podría ser que se sorprendiese al ver estas reacciones, estos comentarios tan trascendentes o tan serios que ha suscitado, ¿no? O esta impresión que ha causado o que seguramente causa en muchas personas cuando a lo mejor a veces los autores tienen otras intenciones o creen que lo que han escrito es otra cosa y resulta que no, que han escrito algo muy serio y capacidad y con una gran capacidad para perturbar y para impresionar a los lectores. Pero yo le veo esa parte más Sí, sí, juguetona. sí. Y ahora hay una parte del diálogo cuando ellos están en plena confrontación y nos muestra, ¿no? Esas tiranteces que podría ser una típica discusión entre hermanos o cómo se pueden pelear los hermanos cuando no están afectadas las discusiones por lo que aquí, ¿no? Se dirime, ¿no? Pero él le dice, ¿te dolió cuando te cortaron el pene? Dice, a mí nadie me cortó el pene, es un normal. La operación se llama vaginoplastia y es la última vez que hablamos de esto. O sea que todavía tienes pene. ¿Qué mierda te importa? Hace sentido igual, eres súper peluda. Yo nunca pensaría que eres una mina normal. ¿Qué sabes tú? Eres prácticamente un incel. Ya, tranqui, si era broma. Eres un imbécil, Octavio. ¿Tus papás son hermanos o qué? Oye, deja a mi viejo fuera de esto, ¿no? A mí me parece que eso, que ese Genial, texto genial. está cargado de significación, de un sentido del Sí, sí. humor, de, ¿no? Bueno, y Entonces, también, a la parte que se refería a María José, ¿no? Dice, cuando él ya, bueno, se han peleado un poquito más, y dice, guardó la colilla en el paquete vacío, lo arrugó con el puño y se lo metió en el bolsillo. Tenía la cara roja de rabia. La gente como tú es una aberración. Sonreí coqueta y le tiré un besito. Somos el uno para el otro, amor. Sí, bueno, creo que yo sí. encuentro también mucha comicidad en eso de las tapitas de Pepsi y de Bueno, sí, Sprite, ¿no? sí, Que defecan los pingüinos, ¿no? sí, sí, Y, cuando habla, por ejemplo, cuenta otras investigaciones, otros estudios que han hecho un grupo de japoneses, un grupo de científicos japoneses que han Así, sí, estudiado sobre la trayectoria. la velocidad sí. Un de las metro cuarenta y deyecciones a la seis. que salen disparadas las deyecciones de los pingüinos, ¿no? Como un tema que también puede ser importante, pero que también es una cosa graciosa, ¿no? Y es algo formidable. Oye, y después de lo que estaba leyendo José, sigue otra parte igualmente graciosa, donde él le dice que su destino es la carretera y ella le dice, por eso somos colegas. La carretera. Bueno, Sí, pero yo hay, quería hacer una observación sobre algo que se me había quedado de decir. Eh, Esto nos conecta con unos miedos espantosos que uno tiene a lo que está pasando, ¿no? Pues mira, este hombre que aparece tiene una superbacteria porque contamina de una manera sumamente veloz y entonces el contaminado se pudre. Y las superbacterias ya están, son las infecciones hospitalarias. Ustedes saben el enorme porcentaje de gente que muere de infecciones hospitalarias porque no hay un super antibiótico. Las superbacterias nos están invadiendo. Yo me imagino que hay algún laboratorio donde están las superbacterias ya, ¿no? Donde están identificadas. Y quién sabe cómo crecerán. Y si seremos capaces de destruirlas o podrán acabar con la humanidad. Todavía no lo sabemos. Esta es una de las cosas que plantea de una manera terrorífica. Esto no es ciencia ficción. Está en el planeta. pero fíjate, Graciela, que incluso en el texto que hace una pequeña mención a las superbacterias, cuando dicen que tienen, ¿no? Que la mierda que ellos expulsan va directamente al mar, ¿no? Y Al entonces a mar. renglón seguido dice, ¿no?
no sé si dice los leones marinos o las focas, no sé qué, están desarrollando, ¿no? Superbacterias, ¿no? Porque claro, Sí. están tan expuestas a... O sea, nosotros mismos estamos contribuyendo, o sea, venimos aquí a la Antártida a hacer un estudio sobre el nivel de impacto que tiene la humanidad en el cambio climático y cómo está afectando eso, por ejemplo, a una población de pingüinos, pero nuestra presencia aquí está contribuyendo también a magnificar y a recrudecer la problemática del cambio climático a través, ¿no? de maximizar las posibilidades de que las superbacterias se desarrollen, por ejemplo, en las focas, ¿no? Bueno, es todo a veces un poco como rocambolesco, pero lo que es cierto es que es un texto que nos interpela en cuanto a una multitud de situaciones a las que tenemos un grado de conciencia, pues lo tenemos, ¿eh? De hecho estamos hablando aquí, pero en cuanto cerremos el programa, cada uno de nosotros seguirá con su vida, contribuyendo en la medida en lo que lo haga, ¿no? a la degradación del planeta, pero sin mayor cuestionamiento, ¿no? Es un poco como el joven que sabe que un día será viejo y decrépito, pero en realidad no le afecta porque es joven todavía. Entonces, no, eso es algo tan lejano, ¿no? Que aunque uno lo conoce, ¿no? En realidad le da igual y se comporta como si eso nunca fuera a suceder. Yo creo que el texto de alguna manera ejemplifica, ¿no? Y pone de manifiesto esa, esa discrepancia, ¿no? Esa esquizofrenia, si queréis, entre un conocimiento que nos debería resetear, nos debería hacer replantear muchas cosas, pero que en realidad, por mucha lamentación que expresemos, no hace que cambiemos demasiado en ninguna parte. Tú sabes que desde el punto de vista literario es también tremendamente provocativo, porque, bueno, pues provoca una necesidad de hacer alguna cosa vinculado a esto, de decir algo, porque son las propias fantasías de uno las que están en juego, ¿no? Pues este es el día del juicio final en que todos los que están ahí van a estar en el infierno, porque el infierno va a ser el planeta, donde nos vamos a asar todos los que en ese momento estemos. Y si es cierta la teoría de la reencarnación, estaremos todos asándonos. También quería comentar que me ha llamado mucho la atención, y es que en la violencia que se desata, en la violencia extrema, otra vez extrema, que se desata, es una buena chica que en poco tiempo se carga a 2 personas, asesina a 2 personas, y es una buena persona, no es una asesina. La violencia se desata de una manera inevitable, pero es una violencia que ella ejerce de forma magistral y contundente, pero no hay odio ahí, no hay ningún odio. Ella no odia a ninguno de los dos a los que asesina. Sencillamente les tiene que asesinar porque el mal que puede recibir de ellos es mayor. Y por lo tanto asesina. Sin odio, asesina. Pero luego tampoco tiene arrepentimiento. Esto también creo que ha quedado manifiesto. Ella siente que las cosas son así, han sucedido así, como casi todo lo demás. Sucede sin que ella pueda oponerse a nada. Las condiciones de trabajo suceden y ella no puede cambiarlas. La frustración que siente en su vida tampoco puede cambiarla. No hay nada que ella pueda cambiar. El arrepentimiento tampoco forma parte de sus sentimientos. Sencillamente busca una solución y se sigue reflexionando, yo creo que con un aire muy amargo sobre el mundo, la vida, lo que aguarda. Me da la impresión que es una reflexión muy amarga, muy desesperanzada. No digo yo que haya motivos para la esperanza. Digo sencillamente que entiendo que hace una reflexión muy desesperanzada. Así acaba el cuento. Y sigo con María José, porque en ningún lugar está el amor. Pero hay una cosa notable en este texto, cómo une esto que tú dices
de la vida íntima, privada y la desesperanza con lo apocalíptico. Porque cuando leemos lo apocalíptico o hemos leído literatura apocalíptica es eso nada más. Pero acá está la vinculación entre el ser humano y lo apocalíptico dado de una manera magistral. Increíble. Y además pasando por diferentes géneros, porque habéis nombrado un poco el género fantástico, ¿verdad? El género de terror, y tiene también en un cierto pasaje policial, ¿no? Hay un género policial aquí también cuando se plantean si deben denunciar, ¿no? El homicidio del tipo este que ha aparecido y el otro dice, no, mejor no digas que nos van a quitar la subvención para la, ¿no? Y ahí hay una pequeña, muy, muy pequeña, ¿no? Trama que se podría articular en lo policíaco, ¿verdad? Entonces, bueno, hay guiños de género en el ámbito del humor, en el ámbito del terror, en el ámbito de lo apocalíptico, lo futurista, lo policial, lo íntimo. No son tantas páginas este texto. A mí me parece que aglutinar todo eso, ¿no? Hacer ese potaje y que además te chupes los dedos cuando lo pruebas, me parece culinariamente de estrella Michelin. Y Ah, no es que sé si lo ha veis. sido un cuento realmente un logro, mira, porque eso que tú dices me remite a Kafka, el tipo transformado en cucaracha que está pensando en que va a llegar tarde al trabajo. Y no sé si habéis advertido también, por lo menos yo lo he entendido así, un cierto lirismo en sus reflexiones, a pesar de lo terrible que es todo, de la desesperanza, de la amargura y de la violencia. A pesar de todo, hay un tono lírico en muchas reflexiones, un tono de ser humano solo y desvalido frente a todo ese medio tan hostil. A mí me ha parecido a veces muy poético lo que decía. Fíjate que la única cosa que a lo mejor yo no estaría de acuerdo en lo que habéis dicho, que lo ha dicho María José, que es que la violencia sea extrema. Yo, en realidad, la violencia que he percibido, la violencia física, de la que nos describe, luego hay otras violencias subterráneas, ¿no? En lo afectivo, en lo discursivo, pero la violencia física, es impactante por lo natural que es. Quiero decir, le mete una pedra al zombie. O sea, es que no es que sea extrema, es que coge una piedra y le mete una pedra, por decirlo de una manera así como muy vulgar, ¿no? La violencia es Y también el mordisco. El sí, mordisco sí, pues también es es un mordisco y violencia, le todo arranca el esto. dedo, ¿no? Pues, es que yo qué sé, es que Holyfield le arrancó la oreja a Mike Tyson de un mordisco. Es que eso es una violencia muy natural, ¿no? Es extremo. No, quiero decir que la violencia, claro, aquí entraríamos en un debate sobre lo que es violencia extrema y no, pero tú lo has dicho, no hay odio, no hay recrudecimiento, ¿no? No hay, es simplemente una defensa por la propia vida o por salvar al compañero ella misma se lamenta de que no hay armas es el único continente del mundo que no hay armas, ¿no? Cuando las necesito para defenderme, ¿no? Bueno, pues yo creo que posiblemente el nivel de impacto que tiene es porque es una violencia como muy primitiva. Eh, ¿Qué es lo que haría, ¿no? Un depredador, morder, o un hombre de las cavernas, ¿no? Arrojar una piedra contra otro, ¿no? Es algo muy primitivo y al ser una violencia tan primitiva y al mismo tiempo tan realista, pues yo creo que de ahí sí que puede emerger, ¿no? Que algún lector como María José o lectora lo identifique como extremo, pero en realidad me parece una violencia como muy normal. No, tampoco es que yo esté acostumbrado a la violencia, pero no sé, uno ha visto, ha leído, sobre todo en el ámbito de las narraciones, ¿no? Cosas como, sí, como muy, muy extremo, ¿no? Me parece una violencia extrema la que describe Thomas Harris, por ejemplo, en Aníbal, cuando describe la lobotomización, ¿no? de este personaje, que luego se come su propio seso sin saber, ¿no? Sin oponer ningún tipo de resistencia, ¿no? Es una de las escenas más impactantes de la literatura,
y al mismo tiempo perfectamente posibles, verosímil, ¿no? Eso sí me parece una violencia extrema porque tiene un grado de sofisticación y de manipulación y ahí hay un extremo, pero esta la veo muy primitiva, muy básica, ¿no? El coger una Bueno, piedra y... porque es una violencia la que sale en este cuento, que es sin ensañamiento y sin sadismo. Es simplemente una reacción para defenderse prácticamente, sí, quizás sí. Por haber buscado un poco de controversia, de confrontación, porque estamos todos tan de acuerdo en todo lo que decimos que ¿no? Por añadir un poco de picante. Pues Bueno, bueno, pero no de sé, vez en cuando podemos estar de acuerdo también, ¿no? ¿eh? También. Que de vez en Podemos estar, cuando puede ser, ¿no? También, para Y variar. tanto que sí, y tanto que sí, no hay que buscar la confrontación necesariamente. Bueno, pues yo me alegro mucho de que os haya gustado este texto, de que os haya despertado interés la autora. Yo te pido, Graciela, si eres tan amable de pasarme la referencia de este autor Oubiña, en el que hace una disertación Si me filosófica. esperas un segundo, traigo un libro. Pues perfecto, así podemos ver el libro al que se refiere de este autor, que seguramente me haré con él y lo leeré porque me ha despertado mucho interés. Yo os diré que ahora mismo este cuento de Carolina Brown podría estar perfectamente publicado, no solamente en una antología de este orden, ¿no? De autores emergentes, voces jóvenes y emergentes, ¿no? En estas nuevas emergencias, sino que podría estar perfectamente en una antología que se titulara Unos cuantos cuentos de mierda, por ejemplo, ¿no? bien, Bueno, Porque... mira, este es el libro, veo que se lee al revés. no, Ah, bueno, fantástico. No, yo no, no, lo particularmente lo leemos leo bien, bien, lo leemos Lo bien, lo leen leemos bien. bien. sí, El silencio y sus y bordes, sus modos bordes. de lo extremo en la literatura y el cine de David Oubiña. Pues me Ah, parece es, es- perfecto. es Tocayo. un Voy a libro, tomar nota. no es fácil de leer, ¿eh? No es fácil de leer, tiene mucho de concepto filosófico y es bastante abstracto. Pero Tiene, bueno, tiene, es lo tiene, único que encontré. es que tiene quizá esa tendencia que tú misma has denunciado alguna vez de los argentinos a la solemnidad. ¿eh? Bueno, David Oubiña, El silencio y sus bordes. el silencio y sus bordes, modos de lo extremo en la literatura y el cine. Y bueno, pues este dice que es un invento argentino. Es un muchacho que actualmente dice, ha sido guionista de películas, tiene libros de filmografía, ensayos. En la actualidad, dice, da clases en la Universidad del Cine y en la New York University de Buenos Aires. Es investigador del CONICET y del Instituto de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Buenos Aires. La verdad es que voy a ver si lo encuentro, a ver si lo podemos invitar. Ah, pues sería fantástico, la verdad, Sería fantástico, ¿verdad? como cierre o como apertura de la nueva temporada, de contar con Bueno, alguien en esa claro, categoría. Sí, sí. claro. Esto fue editado en 2011, tampoco hace tanto tiempo, por el Fondo de Cultura Económica. Así que, bueno, pues lo encontré en Mercado Libre, espero que esté allá. Pues Muy sí, bien. lo voy a buscar también y ojalá puedas contactar y podamos hablar, invitarlo un día a nuestro programa. Bueno, pues si no tenéis nada más que decir, que habéis dicho mucho y muy bueno, pues yo os despido esta tarde, calurosa aquí en España, templada, pese a ser invierno en Sudamérica. Y a todos los que nos seguís por el canal de YouTube, pues os invito, ¿no? A que nos deis me gusta, nos sugiráis temas, cuentos, libros y participéis con vuestros comentarios en nuestro programa. Y si alguno de vosotros en algún momento quisiera o tuviera ganas de aparecer por aquí, pues sería también bienvenido. Así que muchas gracias, que acabéis de pasar una feliz tarde de domingo y hasta la siguiente. Muy bien. Buenas tardes. Adiós, buenas tardes.